¿Hubo una civilización tecnológica anterior a la nuestra? La vida compleja en nuestro planeta existe desde hace al menos 400 millones de años. Sin embargo, como especie, solo conseguimos crear una civilización industrial hace apenas unos 300 años. Pero, ¿y si una civilización industrial anterior a la nuestra existió en la Tierra hace millones de años? Si así fuera, ¿podríamos demostrarlo? La ciencia desmiente que esta hipótesis pueda ser real, pero como veréis, sí se ha realizado una investigación al respecto, buscando alteraciones del clima. Piensa que en caso de haber existido otra civilización avanzada antes que la nuestra, ha tenido que dejar rastros en el clima del planeta, al igual que estamos haciendo nosotros. Pero eso es como buscar una aguja en un pajar. Son muchos millones de años atrás donde tendrían que buscar. Y creo que las pruebas están más cerca de nosotros, a nuestra vista. Solo hay que querer verlas. Tenemos construcciones imposibles, restos fósiles e inclusive objetos que parecen fuera de su tiempo y donde no tendrían que estar. Empecemos con la investigación de la ciencia. La hipótesis silúrica. La hipótesis silúrica es un fascinante experimento que apareció en un estudio publicado en 2018 en el International Journal of Astrobiology. La posibilidad de vida en otros lugares del universo y su paralelismo con la época geológica actual, donde la cual los humanos han impactado en la Tierra hasta el punto de no retorno, esto ha desconcertado durante mucho tiempo a Adam Frank, profesor de astrofísica de la Universidad de Rochester en Nueva York, y uno de los dos autores de este estudio. Frank se preguntaba: ¿es común que cualquier civilización que alcance nuestro nivel de uso de energía desencadene su propia versión del cambio climático? ¿Y si hay civilizaciones alienígenas, también desencadenarían el cambio climático? Con este torbellino de pensamientos en mente, Frank visitó el Instituto Goddard de Ciencias Espaciales de la NASA, una instalación de élite de la ciencia del clima en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Quería compartir sus ideas con los investigadores del clima, y seguramente esperaba muchas cejas levantadas y miradas escépticas en este proceso. Frank nos cuenta: entré en la reunión con Gavin A. Smith, climatólogo y director del Instituto de la NASA, y empecé a hablar de extraterrestres. Entonces Gavin me paró y me dijo: espera un segundo. ¿Cómo sabes que somos la única vez que ha habido una civilización en nuestro propio planeta? La pregunta fue un momento de wow para Frank, sobre todo porque le permitió plantearse el revisar hechos que nunca se había imaginado. El Homo sapiens aparece en la Tierra hace unos 300.000 años. En el improbable caso de que hubiera existido una civilización industrial tan antigua, sería anterior a la especie a la que todos pertenecemos. Fue entonces cuando Smith llamó a esta idea la hipótesis silúrica, rindiendo homenaje a la serie de televisión británica de ciencia ficción Doctor Who. Los autores del estudio decidieron centrarse en el periodo de tiempo comprendido entre hace 4 millones de años y 400 millones de años. Retroceder cientos de millones de años para encontrar rastros de una posible civilización anterior al Homo sapiens no es nada fácil. Después de unos cuantos millones de años, la Tierra es bastante destructora. No van a quedar estatuas, ni edificios, ni nada, dice Frank. Los registros fósiles serán prácticamente inexistentes, ya que todo se habrá convertido en polvo. Las únicas pruebas vendrán en forma de huellas químicas. Habría que mirar cada capa de roca y luego intentar detectar tendencias. Buscar cambios en cosas como los isótopos de carbono u oxígeno, que son trazadores de cosas como el dióxido de carbono. Una civilización industrial arrojaría mucho dióxido de carbono a la atmósfera, como hacemos nosotros, afirma Frank. El plástico o las nanopartículas también serían buenos indicadores de una civilización industrial de tiempos inmemoriales. Smith y Frank estaban intrigados por el periodo de la historia geológica conocido como máximo térmico del Paleoceno.
porque durante ese periodo ocurrió algo peculiar. En nuestro planeta hace 56 millones de años, la temperatura media de la Tierra se disparó hasta 15 grados Fahrenheit, por encima de la actual, y el mundo se convirtió en un lugar templado y sin hielo. Investigaron las proporciones de isótopos de carbono y oxígeno en este periodo y efectivamente observaron picos, pero también descensos, y todo ello a lo largo de unos pocos cientos de miles de años, lo que no es ni mucho menos la velocidad a la que el carbono está asfixiando la atmósfera en la actualidad. Fran afirma que las diferencias químicas de este periodo apuntan a un cambio climático a largo plazo. También revisaron otros acontecimientos abruptos a lo largo del tiempo, que son visibles en el registro geológico, incluidos los acontecimientos anóxicos oceánicos, es decir, cuando un océano se queda sin oxígeno, y también los acontecimientos de extinción. Como era de esperar y quizás un poco decepcionante, tampoco eran indicativos de una civilización industrial, o que si la hubo eran más ecológicas que la nuestra. Sobre todo, el experimento lo que demostró fueron ciertas carencias de nuestro actual aparato científico. En caso de que la actividad industrial de una especie anterior fuera especialmente efímera, no podríamos detectarla en los sedimentos antiguos, con las herramientas y métodos que tenemos ahora mismo, explica Fran. Si queremos buscar pruebas de una civilización anterior, tendríamos que hacer estudios que nadie ha hecho hasta ahora, y desarrollar métodos novedosos. Por ejemplo, tendríamos que idear formas de observar el registro rocoso en una escala de tiempo mucho más afinada. Recordemos que estamos hablando de millones de años de evolución, de la vida compleja y de una Tierra implacable que tritura todo a su paso. Y aunque tanto Frank como Smith no creen realmente que existiera una civilización industrial antes que la nuestra, la principal conclusión de la hipótesis del silúrico, dice Frank, es que si no buscas explícitamente algo concreto, puede que lo tengas delante de ti y ni siquiera lo veas. Pero hay otras investigaciones. El problema es que la ciencia tiende a negar todo lo que se salga de su paradigma y dan explicaciones a veces ridículas a ciertos fenómenos, como que son formaciones naturales, engaños de la mente, o dicen que parece que son pero que luego no lo son. El hecho de que alguien pueda demostrar que hemos tenido una involución en vez de una evolución les aterroriza, y posiblemente las pruebas están a nuestra vista, pero no están dispuestos a tener que reescribir la historia. Vamos a ver algunas de estas pruebas. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, la ciencia nos dice que han sido construidas hace unos 4.000 años, con la mano de obra humana, con la fuerza bruta y la tecnología de la época. No olvidemos que acabamos de salir de la edad de piedra, y la tecnología era un poco más que cuerda y madera. Sin embargo, han sido capaces de cortar, pulir y mover piedras, con un peso de miles de toneladas, y construir colosos que hoy en día, con nuestra tecnología, sería imposible de replicar. ¿Y si en verdad fueron construidas hace mucho más tiempo por otra civilización y los egipcios sencillamente se las encontraron? Pues hay científicos que afirman que en realidad eso ha ocurrido así, que tienen una antigüedad de al menos 10 o 12.000 años, coincidiendo con la gran inundación que afectó a toda la Tierra, es decir, una civilización anterior a la egipcia. ¿Eso puede ser cierto? Pues vamos a ver esas pruebas. Las pirámides y esfinges de la meseta Giza son posiblemente miles de años más antiguas que lo que los principales investigadores sugieren. De hecho, estas construcciones antiguas bien podrían preceder a la antigua civilización egipcia por miles de años. Muchos investigadores indican que existe evidencia suficiente que sugiere que la meseta de Giza estuvo fuertemente inundada en el pasado. Interesantemente, dada la evidencia encontrada en la meseta de Giza, las pirámides y esfinges podrían ser algunas de las estructuras megalíticas que sobrevivieron al gran diluvio. Los investigadores sugieren que las esfinges, el templo de la esfinge y los primeros 20 campos de la gran pirámide de Giza muestran erosión debido a saturación de profundas aguas. Incontables teorías han sido propuestas para tratar de explicar dos de las más misteriosas construcciones jamás construidas en la superficie del planeta. Mientras que muchas preguntas aún siguen sin respuesta acerca de la Gran Pirámide de Giza, aún seguimos perplejos por la complejidad y precisión de la increíble estructura antigua miles de años después de haber sido creada. ¿Cómo es posible que hace miles de años atrás las personas lograron extraer y transportar enormes bloques de piedra, incorporándolos para crear una de las estructuras antiguas más enigmáticas de la Tierra?
Todo el paisaje de la necrópolis de Giza, incluyendo las pirámides y esfinges, muestran signos de erosión. Esto ha llevado a que los investigadores sugieran que algunas zonas de esta poderosa necrópolis estuvo una vez sumergida bajo el océano, y un fósil recientemente descubierto hace que esta teoría sea mucho más creíble. Robert Schoch, un profesor americano de ciencias naturales asociado a la Universidad de Estudios Generales, ha sido mayormente conocido como el autor de la hipótesis de la erosión por agua de la Esfinge. El Dr. Schoch fue uno de los primeros investigadores en proponer la teoría de que las estructuras de la meseta son mucho más antiguas de lo que se creía. A principios de los 90, sugirió que la Esfinge era miles de años más antigua de lo que los arqueólogos creían, con fecha de 5000 a 9000 a.C. Esta sugerencia se basó en el patrón de erosión encontrado en los monumentos y en las rocas de sus alrededores. Sin embargo, el Dr. Robert Schoch no es el único que sugiere que estamos observando evidencia de que estas antiguas estructuras estuvieron una vez sumergidas. El arqueólogo Sherif El-Morsi, quien ha trabajado extensamente en la meseta de Giza por más de 2 décadas, sugiere que la meseta de Giza estuvo una vez inundada por una oleada. El templo de Menkaura, particularmente, tal vez fue una laguna cuando el nivel del mar cubrió la necrópolis, la Esfinge, el complejo de templos y otros monumentos de la zona. El-Morsi cree que la inundación fue muy significante, con un máximo de 75 metros sobre el nivel del mar actual, creando una línea costera, expandiéndose hacia el recinto de Khafra, cerca de la Esfinge del templo de Menkaura. El-Morsi también sugiere que existe evidencia presente en los monumentos y en los bloques que los rodean que indican la presencia de maremotos en el pasado, e incluso sugiere una zona intermareal de acerca unos 2 metros. Pero hay otras teorías que son las que diferentes científicos han sugerido. 2 científicos ucranianos, quienes presentaron su estudio en la Conferencia Internacional de Geoarqueología y Arqueomineralogía celebrada en Sofía, titulada Aspecto geológico del problema para datar la construcción de la Gran Esfinge de Egipto, sugieren que la Gran Esfinge de Giza tiene una antigüedad de miles de años y presenta claras indicaciones de erosión del agua. Según Manachev y Parkhomenko, el problema de la datación de la Gran Esfinge de Egipto sigue sin resolverse, a pesar de que hace mucho tiempo que se investiga. A diferencia de otros métodos de investigación científico-naturales, el enfoque geológico permite responder la pregunta acerca de la edad de la Esfinge. La inspección ocular de la Esfinge llevó a determinar la importancia del papel que desempeñaron grandes masas de agua, que inundaron parcialmente el monumento y le dejaron marcas en forma de onda en las paredes verticales. Manachev y Parkhomenko creen firmemente que la Esfinge tuvo que estar sumergida bajo el agua por mucho tiempo, mientras que muchas personas se oponen firmemente a las teorías presentadas por Manachev, Parkhomenko y Schoch. Otros creen firmemente que los magníficos monumentos ubicados hoy en la meseta de Giza son las evidencias esenciales de monumentos de preinundación, construidos por una civilización completamente diferente que predata la civilización que habitó la tierra de los faraones, posiblemente incluso antes de la gran inundación, descrita en numerosos textos antiguos por diferentes culturas. Investigadores estiman que en los últimos 140.000 años, los niveles del mar han fluctuado por más de 120 metros en diferentes partes del mundo. Interesantemente, Robert Ballard, quien fue uno de los arqueólogos submarinos más conocidos, investigó las profundidades del Mar Negro cerca de la actual costa de Turquía, buscando restos de una civilización antigua que data a los tiempos de Noé, indicando que la gran inundación bíblica, mencionada en los antiguos textos sumerios, fue real. Basados en lo anterior, no es difícil preguntarse si es posible que las magníficas pirámides de Giza y la Gran Esfinge fueron de hecho construidas antes de la gran inundación por una civilización muy antigua que se predata incluso antes de los antiguos registros egipcios. Tal vez fueron construidas antes de que Egipto fuera un desierto, e incluso antes del surgimiento del hombre como lo conocemos. Las pruebas son evidentes, pero como siempre la ciencia tiende a negarlo todo. Otra prueba son los OPAR. Los OPAR son objetos que aparentemente están fuera de tiempo y lugar. Han dado material para que se construya toda una serie de teorías para explicar cómo y por qué están donde no tendrían que estar. El término fue inventado por Ivan T. Sanderson, un criptozoólogo estadounidense. Su intención era darle nombre a un objeto histórico que estuviera fuera de su contexto natural o lógico.
Esta definición no tiene aplicación en el campo científico. Aún así, el término es usado ampliamente para refutar modelos científicos oficiales. Los creacionistas suponen que las culturas más evolucionadas de la Tierra no podían contar con el conocimiento para llegar a donde llegaron. Por lo tanto, según su lógica, este saber solo pudo ser transmitido por culturas extraterrestres más evolucionadas. Es precisamente aquí donde aparecen los OPAR, considerados por este movimiento como pruebas del nivel de ignorancia de la ciencia. Cuestionan en especial campos como la arqueología, antropología, geología, astronomía y biología. Los cristozólogos cuestionan la teoría de la evolución de Charles Darwin y defienden la hipótesis de los antiguos astronautas. Esta plantea que seres extraterrestres son los responsables del origen y evolución de las distintas culturas humanas. Igualmente afirman que tanto las religiones como la tecnología son conocimientos heredados de pueblos provenientes de otros planetas. Por supuesto, toda esta serie de afirmaciones no cuentan con un sustento científico, pero vamos a ver algunos ejemplos. Las figuras de Acámbaro son un conjunto de aproximadamente 32.000 objetos de arcilla, descubierto por el arqueólogo alemán Waldemar Juultschul en el municipio de Acámbaro, en México, en el año 1947. Este es un caso emblemático de los OPAR. Dichas piezas fueron datadas por el método de termoluminiscencia y ubicadas en el año 2500 antes de nuestra era. El revuelo en todos los medios fue enorme, ya que en las figuras se ilustraban dinosaurios junto a seres humanos. Por supuesto, la ciencia lo tachó de error o manipulación en la datación, y que se trataban de figuras de fabricación moderna. El revuelo fue importante porque llevaba a pensar que las dos especies habían convivido juntas, lo que no tiene sentido, ya que los dinosaurios, según la ciencia, se extinguieron hace 65 millones de años, mientras tanto el Homo habilis, primeros humanos, según la ciencia, empezaron a existir hace 2,5 millones de años. Pero es que también se han encontrado huellas fósiles que amparan este supuesto. Huellas de dinosaurios y humanos juntas, en el mismo lugar, con una datación de hace unos 300 millones de años. ¿Cómo es posible? También son un fraude. Se han encontrado tornillos y herramientas dentro de piedras fosilizadas de hace millones de años y nos dicen que no es lo que parece. La explicación que nos da la ciencia es que un objeto depositado en la superficie del terreno relativamente hace poco tiempo, la propia Tierra lo engulle al interior y lo mezcla con restos de tierra de hace millones de años. Como podéis ver, son muchas piezas de estas características las que han aparecido. Bujías, anillos, muchas más cosas. Más casos. Las esferas metálicas de Klesdor. Unas bolitas de pirita que se han encontrado por unos mineros en Sudáfrica, sobre estratos de hace 2.800 millones de años. La ciencia nos dice que son nódulos de pirita de origen metamórfico y nódulos de goetita, formados por el desgaste de la pirita. Por otra parte, las descripciones de estas han sido exageradas o inventadas. He buscado en internet para ver imágenes de nódulos de pirita sacadas de minas y encuentro esto. Ya me diréis en qué se parece a esto otro. En nada. Además, estas esferas se analizaron y fue sorprendente lo que encontraron. Son esferas de pirita de unos 2 a 6 centímetros de diámetro, completamente pulidas y con 3 finos surcos diametrales perfectos en el exterior. Dado lo sorprendente del hallazgo, se decidió que algunas esferas fueran llevadas al Instituto Aeroespacial de California para que fueran analizadas. Los resultados fueron sencillamente sorprendentes. Las esferas tendrían un error mínimo en pulgadas, es decir, eran casi perfectas. Al cortarlas y dividirlas por la mitad, se encontró una especie de concha hueca formada por acero niquelado de alta pureza, muy superior al acero común actual. En su interior hallaron algunas moléculas orgánicas, pero lo más llamativo es que de su interior brotó una especie de material esponjoso, que se deshacía al momento al contacto con el aire, por lo que este no se pudo analizar. Parece ser que algunas esferas tenían dentro antimateria, aunque esto último no lo he podido confirmar. Resulta muy difícil creer que estas esferas se han formado por algún tipo de accidente natural, aunque la ciencia mantiene que sí. Como se puede ver, son innumerables los objetos que se han encontrado
y enumerarlos todos sería interminable. Pero es que no hace falta escarbar para darse cuenta que hay cosas antiguas que cuesta trabajo entender cómo se han hecho, sin una tecnología avanzada, y me refiero a construcciones que aparecen por todo el mundo. Antes hemos hablado de las pirámides, pero hay muchas más construcciones imposibles por todo el mundo. El templo de Kailash en la India es increíble, y aquí os dejo la prueba. La forma en que las antiguas civilizaciones construyeron algunos de los monumentos más increíbles que vemos hoy sigue siendo uno de los más grandes misterios arqueológicos del siglo XXI. No solo es un misterio cómo se logró crear tales estructuras, sino cómo lograron extraer, transportar y colocar rocas gigantes juntas con gran precisión, es algo que ni siquiera los ingenieros de hoy pueden imaginar. Uno de esos monumentos arquitectónicos es el templo de Kailasa, que se encuentra en Ellora, Maharashtra, en la India. Dedicado al dios hindú Shiva, el templo entero fue construido usando una técnica que no se ha visto en ningún otro lugar del mundo. A diferencia de otras antiguas estructuras megalíticas que fueron construidas uniendo rocas de distinto tamaño, este templo en sí fue construido de una sola roca. Este tiene una altura de 30 metros, 33 metros de ancho y una profundidad de 50 metros, y es solo uno de los 34 monasterios y templos que se extienden sobre un área de 2 kilómetros. El templo también está perfectamente alineado con los puntos cardinales, con la entrada alineada con el oeste. Los académicos creen que el templo fue tallado alrededor del año 300 a.C., pero los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que podría ser mucho más antigua. Algunos historiadores estiman que la construcción del templo requirió la remoción de más de 400.000 toneladas de roca, pero aún más increíble es que los arqueólogos de la corriente principal proponen que esta hazaña se realizó en solo 18 años, utilizando herramientas simples como cinceles y martillos. Si las personas trabajaron todos los días durante esos 18 años, durante 12 horas seguidas sin interrupciones, tendrían que haber retirado 5 toneladas de roca cada hora. Realmente, tal hazaña ni siquiera es posible hoy en día con la tecnología moderna. Si sucedió en 18 años, es muy difícil dar cuenta de otro hecho sorprendente. Y es que si se eliminan 400.000 toneladas de rocas, tienen que ser desechadas en algún lugar. Pero no se han hallado evidencias de rocas apiladas cerca del lugar, o que hayan sido utilizadas para construir otros templos o cualquier otra estructura. Entonces, ¿a dónde se fue toda esa gran cantidad de rocas? ¿Podrían los humanos que vivieron hace más de 1000 años realmente haber construido el templo Kailasa en solo 18 años? Y si es así, ¿cómo es que toda la roca excavada simplemente desapareció? Quizás se puedan encontrar más pistas al examinar un dispositivo poderoso descrito en los antiguos textos védicos. Los antiguos textos védicos mencionan un dispositivo llamado Baumastra, que era una máquina de alta tecnología que podía perforar rápidamente la roca, y vaporizarlos. Esto podía básicamente convertir la roca en aire. Podría ser así como se construyó el templo de Kailasa. Es posible que la máquina Baumastra descrita en los textos védicos fuera realmente un dispositivo tecnológico que existió en la Tierra hace miles de años. Esto hace pensar a los teóricos de los antiguos astronautas que esta, y las otras estructuras similares en el área, no fueron hechos por los primitivos humanos, ya que idealmente deberían haber tardado siglos en construirse, dada la falta de capacidad tecnológica en ese entonces. Sino que fue hecha por seres más avanzados, que los locales los consideraban como dioses, utilizando la exótica tecnología para poder tallar tal estructura de una sola pieza. Fue el templo de Kailasa hecho enteramente por seres humanos con una rapidez y perfección solo utilizando cinceles y martillos, como afirma la ciencia convencional, o en su construcción hubo la intervención de una máquina hasta ahora no conocida por la humanidad, probablemente proveniente de otro mundo. Bueno amigos, las sospechas de que otra civilización o civilizaciones existieron en la Tierra antes de la nuestra, creo que están bastante fundadas, aunque como en todas las cosas, yo solo os pongo las posibles pruebas, y luego cada cual que piense lo que quiera. Venga amigos, hasta el próximo vídeo.